El día de hoy tenemos un tema muy importante que manejar y trabajar con ustedes. Es el COVID en la comunidad. Para trabajar este tema vamos a incluir varios aspectos. Uno es el concepto de comunidad, otro es la importancia de la comunidad, otro es la justicia social en las comunidades y el último son las estrategias para implementar en las comunidades. ¿Qué es una comunidad? Según la Real Academia de la Lengua Española, la comunidad es un conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. Puede entonces decirse que una comunidad se constituye por seres humanos que tienen características en común, un idioma, sus costumbres, la ubicación geográfica, los gustos, las corrientes de pensamiento, la gastronomía, entre muchos aspectos. De esta manera, la gente tiende a agruparse según estos y otras muchas características y variables. ¿Qué importancia tiene la comunidad? Desde el punto de vista de salud pública, el concepto de comunidad es muy importante porque es allí donde hacen vida los individuos. Desde allí pueden tomarse medidas importantes que aseguren el bienestar y en caso de enfermedades se pueden distinguir focos de estas enfermedades e identificar la causa si estuviera dentro de la comunidad. Caso, por ejemplo, del cólera. Hace un siglo y más atrás teníamos un foco dentro de una comunidad que era la causa. Al identificarlo, se subsanaron bastante de esos síntomas. ¿Qué otra cosa? El significado de la comunidad y ese concepto grupal que encierra es importantísimo, pues esa asociación acorde a intereses comunes nos dicen mucho de lo que es una comunidad, de lo que los une, de lo que puede estar sucediendo e incluso de qué enfermedades pudiéramos estar hablando. Y esto es algo, la justicia social en las comunidades, que poco se habla francamente, sinceramente. La lotería social en la cual se nace y de la cual yo no tengo responsabilidad, ni ustedes tampoco, pues nadie tiene, ¿verdad?, la culpa o la responsabilidad de nacer donde nació, ¿verdad?, es independiente de la voluntad del individuo. Y al menos en teoría debería contar con algunas premisas básicas que aseguraran justicia para todos, independientemente del momento y del lugar en que se nazca. Entonces, allí nosotros tendríamos que pensar en cómo está la alimentación para todos, cómo está el acceso de la salud para todos, independientemente que una persona nazca o pertenezca a un estrato socioeconómico más o menos aventajado. Los ejemplos de políticas sociales que podrían mejorar la salud al reducir las disparidades socioeconómicas son la inversión en el desarrollo de los primeros años de vida de los niños. De esta manera, entonces, garantizamos cubrir y mejorar las brechas que existan entre justamente las personas que han nacido en entornos distintos, los programas de atención nutricional, las mejoras en la calidad del entorno de trabajo, las reducciones en las desigualdades del ingreso y la justicia política. Todo esto nos va a asegurar que de alguna manera nosotros entramos en una igualdad de oportunidades que garanticen por lo menos la expresión del mejor potencial que todos traemos con nosotros. Hay un concepto que es muy importante, que es el de determinantes sociales de la salud. Y en este gráfico podemos ver ese marco conceptual de estos determinantes. Tenemos un contexto socioeconómico y político, tenemos una gobernanza, tenemos una política macroeconómica de salud y de sociedad, y tenemos unas normas y valores culturales y de la sociedad. Todas estas definiciones y todos estos conceptos inciden de una u otra manera sobre la posición social de los individuos que al final van a definir las circunstancias materiales, la cohesión social, los factores psicosociales, los factores conductuales y los factores biológicos de esos individuos. Por otra parte,
también tienen una incidencia sobre la educación, la ocupación, los ingresos, el sexo, la raza y la etnicidad, en tanto que las normas y valores culturales de la sociedad tienen o marcan algunos aspectos en referencia a los individuos que vienen de algunos de estos, con algunas de estas etnias, el género y su condición dentro de alguna de estas capas de la sociedad. Por supuesto, esto tiene también una influencia en cómo se va a manifestar en estos factores conductuales, psicosociales, en las circunstancias materiales. Hay culturas, por ejemplo, nosotros sabemos, es evidente que hay culturas, por ejemplo, que tienen mujeres en desventaja y cuyo salario, por ejemplo, es menor al de los hombres, aunque hagan un trabajo similar, vamos a hablar en el mundo corporativo en particular, solo por poner un ejemplo, y perciben menos ingresos que los hombres. Esto solamente como ejemplo. Entonces, por supuesto, esto tiene una incidencia en cómo enfrentan o deben enfrentar las mujeres su vida cotidiana, en cómo se desarrollan, en lo que pueden o no tener como consecuencia dentro de una vida rica, sana y productiva. Por supuesto que todo este marco, ¿verdad?, tiene una incidencia en el sistema de atención de salud y en la distribución de la salud y el bienestar. Muchas veces, y con tristeza, debemos decir que el acceso a la salud no es el mismo para una persona de ciertas condiciones sociales, materiales, que tiene cierto nivel educativo, ¿verdad? No es el mismo acceso a la salud que tiene una persona con unas desventajas, con unas características distintas a las mencionadas anteriormente. Entonces, ¿cuáles serían estrategias para implementar a nivel comunitario? Y esto es importantísimo porque antes del desarrollo de las diferentes vacunas para impedir la propagación del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, las estrategias para mitigar el contagio estuvieron basadas en acciones comunitarias y fueron fundamentales y todavía siguen siendo fundamentales para prevenir la diseminación del virus. Todavía el comportamiento en estudio del virus nos pide que tengamos la máxima prevención posible para impedir complicaciones y proteger la vida. Entonces, cuando nosotros entramos en esta fase y ahorita que sí se están desarrollando algunas vacunas, nosotros tenemos que tener conciencia que de todas maneras la prevención a través de las medidas de bioseguridad a nivel comunitario siguen jugando un rol fundamental, en tanto que siguen surgiendo nuevas variantes del virus que ponen en riesgo la vida de todos nosotros. En esta lámina vemos algunas de las medidas que ha sido necesario tomar para maximizar la prevención de la transmisión de la enfermedad de COVID-19 y su virus SARS-CoV-2. En primer lugar, básicamente la identificación de casos, fundamental para saber dónde están, quiénes son y de qué manera evitar que se relacionen con otras personas. Segundo, el confinamiento en el hogar, el distanciamiento social, cerrar espacios de trabajo no esenciales, medidas en los espacios educativos, de acudir o cambiar a modalidades virtuales, instituciones cerradas, restricciones en eventos masivos. Estas últimas medidas realmente han tenido un impacto en la economía de las sociedades, puesto que verdaderamente han promovido un decrecimiento económico. Y al promover un decrecimiento económico y un desempleo, y la gente perdiendo sus empleos y sus ingresos, pues han traído otro tipo de consecuencias y un malestar en la sociedad que verdaderamente podemos entender, poniendo de alguna manera a pelear a la epidemiología con la economía. Nosotros podemos entender perfectamente que hay medidas que era necesario tomar y era necesario cerrar algunos espacios de trabajo
y era necesario prevenir el contagio. Sin embargo, no podemos obviar que la pérdida de los ingresos ha afectado profundamente a las familias, ha afectado inclusive la seguridad alimentaria de los hogares y que en algún momento las ayudas y garantizar al menos la alimentación de los hogares ha sido una prioridad para algunos países. Las restricciones en eventos masivos, asegurar el transporte público adecuadamente, el lavado de las manos frecuentemente, el manejo de las medidas de salud pública a nivel local, garantizar la salud mental en estos momentos. La misma depresión económica pudiera acelerar casos de deterioro de salud mental o incrementar casos de angustia, por ejemplo, o de estrés. Y estas cosas hay que manejarlas y con consideraciones especiales para trabajadores esenciales y continuidad en los servicios. Hay trabajadores que no han podido detener sus trabajos y la continuidad de los mismos, caso por ejemplo del personal de salud, caso de los trabajadores por ejemplo de primera línea en alimentación que no han podido suspender sus trabajos puesto que eran esenciales para el mantenimiento de la comunidad y de las acciones requeridas, de tal manera que podemos decir que la pandemia por COVID-19 ha traído una serie de consecuencias a nivel personal y comunitario que ha impactado la salud física y mental de la población. Las estrategias no farmacológicas en salud pública constituyen políticas de prevención que ayudarán a mitigar los daños en las comunidades. Esto es importantísimo que lo tengamos presente y que podamos manejarlo adecuadamente dentro de nuestros espacios de trabajo y dentro de nuestras comunidades. Doc, ¿qué pasa cuando hay un caso de COVID en una comunidad? Fíjate, te pongo el caso de un edificio. Cuando en un edificio hay alguien que tiene COVID, responsablemente debe confinarse en su apartamento y avisar, por ejemplo, al presidente del condominio. ¿Por qué? Bueno, porque independientemente de cualquier otro reparo que pudiera tener la comunidad, sí es importante que haya alguien fuera de su apartamento que sepa de la situación. No vaya a ser que sea necesario llamar a una ambulancia, llamar a los bomberos, que haya algún otro tipo de emergencia que alguien de afuera tenga que cooperar y que ayudar a solucionar. Entonces, esas son las medidas que habría que tomar allí. Y por supuesto, el resto de los vecinos estar siempre conscientes de que hay una persona con COVID, estar pendiente para ayudar, guardar las medidas de bioseguridad y estar pendiente. Si es en un edificio y la gente se queda en su casa, no va a pasar nada. Doctora, ¿y por qué son importantes las medidas de distanciamiento social? Porque fíjate, mientras uno está conversando sin ningún tipo de protección, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, soltamos partículas de saliva que muchas veces, o no, nunca las vemos. Y entonces nos parece que eso no está ocurriendo. Pero en caso, por ejemplo, de personas con COVID asintomáticas, son las más peligrosas porque tú no sabes enfrente de quién están. Y las medidas de distanciamiento social, bien sea de aislamiento, confinamiento en el hogar o guardar al menos 2 metros de distancia entre una persona y otra, pues siempre te van a salvaguardar de contagiarte. Doctora, ¿cuándo se debe realizar una cuarentena en la casa? Se debe realizar una cuarentena en casa cuando se ha estado en contacto con alguien que está contaminado. Incluso si alguien dio positivo y has estado en contacto con esa persona, debes quedarte en tu casa y tú mismo, si no tienes la posibilidad de hacerte una prueba, debes guardar una cuarentena. Cuarentena que se refiere en los inicios de la humanidad a el tema de que la gente se quedaba por 40 días confinada en su casa. Lo que pasa es que hoy en día seguimos utilizando el término, pero para el caso del COVID lo recomendable es quedarse por 14 días o 2 semanas en su casa mientras se elimina la sospecha de contagio. Por eso es importante que sepas si has estado en contacto con alguien que ha dado positivo y guardes tu cuarentena respectiva a fin de no continuar diseminando esta enfermedad. Muy bien.
Doctora, ¿cómo se pueden establecer medidas que compensen en esta situación a las personas con mayores necesidades económicas y sociales? Fíjate, esta ha sido una de las grandes preocupaciones de muchos países. Hay países que han tomado medidas, por ejemplo, de realizar ayudas alimentarias a las personas más vulnerables. Entonces se utilizan criterios donde se evalúan si la persona ha perdido el empleo, si ha perdido su capacidad de ahorro, si hay daños materiales irreversibles que requieran las ayudas económicas. Esto responde a, dependiendo del país y de las circunstancias, a distintos criterios que se utilizan. Casi todo siempre en relación a la pérdida o no del ingreso familiar. También es importante determinar que las personas pudiesen necesitar ayudas de otro tipo, como ayudas para mejorar su estado de salud mental, mejorar su estado de recuperación en una enfermedad, y en este caso en particular COVID. Sabemos que la recuperación del COVID puede no ser fácil, la gente siente mucha fatiga, puede tener otras complicaciones asociadas y pudieran requerir ayuda. A manera de cierre, es importante considerar y siempre tomar en cuenta que las medidas comunitarias van a ser una parte fundamental en la prevención de la transmisión de una enfermedad como el COVID-19. Las medidas de bioseguridad, el lavado frecuente de las manos, el uso del tapaboca, el distanciamiento social y la cuarentena en casa serán y seguirán siempre siendo elementos fundamentales. Y pueden salir vacunas, que ojalá terminen de salir todas y estén disponibles para la población, en particular la venezolana. Pero no debemos jamás olvidar las medidas de bioseguridad. Esto solo nos garantizará el mantenernos a salvo y prevenir el contagio.